En medio de una lujosa fiesta de la empresa, mi marido gritó delante de cientos de personas. ¿Alguien quiere cambiar de esposa? Estoy harto. Es demasiado fastidiosa. La sala entera se quedó en silencio. Contuve las lágrimas de la vergüenza. Pero, de repente, el CEO de la compañía, famoso por su frialdad, se levantó y respondió en voz alta. Yo la acepto, con mucho gusto. Después de ese día mi marido se arrepentiría el resto de su vida. Aquella noche, el salón de baile del Hotel de 5 estrellas se sentía gélido para Clara. Aunque cientos de personas abarrotaban el lugar, las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz dorada y cegadora que se reflejaba en el pulido suelo de mármol. El sonido de las risas y el tintineo de las copas llenaba el aire, creando una sinfonía de opulencia que debería haber sido agradable. Sin embargo, para Clara, todo aquello era ajeno. Estaba sentada en un rincón de la sala, estrujando el borde de su vestido sencillo. Era un vestido de flores, de una tela modesta, que contrastaba brutalmente con los trajes de lentejuelas y los atrevidos escotes de las compañeras de su marido. Sabía que su atuendo no era tan lujoso como el de ellas, pero intentaba mantenerse firme por acompañar a Pedro, su esposo. Pedro parecía otra persona esa noche. El hombre que normalmente se quejaba del cansancio al volver del trabajo ahora se erguía en medio de la multitud con un traje que había comprado la semana anterior con la tarjeta de crédito. Su rostro estaba enrojecido, no por el alcohol, sino por una embriaguez de halagos y un ego inflado. Sostenía una copa de tinto de verano, riendo a carcajadas ante los chistes de sus colegas. A su lado estaba Vanessa, una compañera de trabajo que vestía un ceñido vestido rojo y llevaba un maquillaje intenso. Vanessa no se despegaba de Pedro, susurrándole palabras que le hacían sentirse el rey de la noche. Clara podía ver cómo Vanessa la miraba de vez en cuando con desdén, antes de volver a susurrarle algo a Pedro y soltar una risita. El ambiente se caldeó aún más cuando el presentador del evento invitó a quien quisiera a subir al escenario para compartir unas palabras o algún entretenimiento. Pedro, sintiéndose la estrella de su sucursal, levantó la mano de inmediato. Caminó hacia el escenario, tambaleándose por el exceso de entusiasmo. Vanessa le dio una palmada en la espalda, un falso ánimo que solo lo empujaba hacia el abismo. Pedro arrebató el micrófono de las manos del presentador. El sonido estridente hizo que todos se callaran y se giraran hacia él. Pedro sonrió ampliamente. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en la figura de Clara, sentada sola en un rincón oscuro. Comenzó a hablar con una voz retumbante que resonó por todo el salón. Relató lo increíbles que habían sido los logros de su equipo ese mes, elogiándose a sí mismo hasta las nubes. La gente aplaudió cortésmente, aunque algunos empezaban a mostrar signos de aburrimiento. Pero Pedro no había terminado. Sintió la necesidad de hacer algo sensacional para que todos lo recordaran como un hombre ocurrente y dominante. Señaló directamente a Clara. Todos los ojos siguieron la dirección de su dedo. Clara se quedó helada en su asiento. Su corazón latía con fuerza. Un mal presentimiento comenzó a oprimirle el pecho. Con un tono de voz forzado para sonar gracioso, Pedro gritó ante sus cientos de colegas y superiores. Dijo que tener una esposa en casa era muy aburrido. Se quejó de que Clara era demasiado rígida, que no era divertida para ir de fiesta, y que solo sabía de cocina y de limpiar la casa. Empezaron a oírse risitas del grupo de amigos de Pedro, tan insensibles como él. Sintiéndose respaldado, Pedro fue a más. Dijo que su vida era una carga, porque tenía que mantener a una esposa que no ganaba dinero y que solo sabía pedirle la asignación mensual. La realidad era que Clara era quien administraba cada céntimo del sueldo de Pedro para que llegaran a fin de mes, usando a menudo sus propios ahorros personales para cubrir el lujoso estilo de vida de él. La humillación culminó segundos después. Pedro abrió los brazos de par en par, como si ofreciera mercancía en un mercadillo. Gritó a pleno pulmón, preguntando si alguien quería cambiarle a su esposa. Dijo que estaba harto y aburrido. Dijo que Clara era demasiado fastidiosa y que no estaba a la altura de su éxito actual. Incluso añadió, con tono burlón, que si a alguien le interesaba, podía llevársela en ese mismo momento. La sala, que antes era un hervidero de ruido, se quedó en un silencio sepulcral. Las risas de los amigos de Pedro cesaron. La broma había cruzado todos los límites. Ya no era un chiste, sino una humillación pública a la dignidad de una mujer. Clara agachó la cabeza. Las lágrimas calientes comenzaron a acumularse en sus ojos, pero las contuvo con todas sus fuerzas para que no cayeran. No quería parecer débil ante la gente que la menospreciaba. Se mordió el labio inferior hasta que le dolió. Una vergüenza abrumadora le golpeó el pecho, dejándola sin aliento. Quería correr, desaparecer, que se la tragara la tierra, pero sus piernas pesaban como si estuvieran clavadas al suelo. En el escenario, Pedro todavía sonreía, esperando unos aplausos o risas que nunca llegaron.
Era demasiado necio para darse cuenta de que el ambiente se había vuelto tenso e incómodo. De repente, el sonido de una silla al ser arrastrada bruscamente rompió el silencio. Desde la mesa VIP, en primera fila, un hombre se puso de pie. Era Diego, el CEO de Hispania Global, la empresa donde trabajaba Pedro. Era alto y de complexión fuerte. Vestía una camisa negra arremangada hasta los codos que revelaba un aura de autoridad intimidante. El rostro de Diego era inexpresivo, pero su mirada era afilada y se clavó directamente en Pedro. Diego caminó lentamente hacia el escenario. El sonido de sus pasos resonaba con firmeza sobre el mármol. Nadie se atrevía a decir una palabra. Pedro, que antes se sentía tan seguro, comenzó a acobardarse. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la confusión. Diego subió al escenario y tomó el micrófono de la mano de Pedro, con un movimiento rápido pero tranquilo. No miró a Pedro, sino que dirigió su mirada directamente a Clara, que todavía mantenía la cabeza gacha en la distancia. La voz de Diego sonó grave y autoritaria cuando habló. Preguntó, para asegurarse, si Pedro realmente estaba ofreciendo a su esposa. Pedro, pensando que su gran jefe estaba participando en su broma, asintió rápidamente mientras reía nerviosamente, confirmando su estúpida oferta. La respuesta de Diego dejó a todos sin aliento. Con una voz clara y firme, Diego dijo: «La acepto. Acepto su oferta con mucho gusto». Al instante, el rostro de Pedro se puso pálido como la cera. Buscó alguna señal de que Diego estuviera bromeando, pero no había ni rastro de una sonrisa en la cara del CEO. Diego bajó del escenario y se acercó a Clara. Se paró frente a ella, bloqueando las miradas cínicas de los demás. Con un tono mucho más suave, le habló a Clara, pero su voz fue lo suficientemente alta como para que Pedro la oyera a través del micrófono que aún sostenía. Diego dijo que la recogería mañana por la mañana, puntualmente a las 9. Le pidió que estuviera lista. Tras decir esto, Diego se giró brevemente hacia Pedro, que seguía paralizado en el escenario con la boca abierta. La mirada de Diego estaba llena de advertencia y de una ira contenida. Afirmó que la transacción verbal se había realizado frente a muchos testigos. Después, Diego hizo una seña a su asistente para que acompañara a Clara fuera de aquel asfixiante salón de fiestas. Clara se levantó, temblando. No se atrevió a mirar a Pedro. Solo asintió levemente a Diego como agradecimiento por haberla rescatado de esa situación infernal, y salió, dejando atrás a un Pedro que ahora era el centro de atención, no por admiración sino por la fatal estupidez que acababa de cometer. Los rayos del sol matutino se colaban por las rendijas de la persiana del modesto piso de 60 metros cuadrados en un barrio obrero que compartían Pedro y Clara. Las paredes, con la pintura desconchada en algunas zonas, eran testigos mudos de su vida humilde, forzada a parecer lujosa por Pedro. Pedro se despertó con un dolor punzante en la cabeza. Gimió en voz baja, tratando de recuperar la conciencia después de una noche de sueño inquieto. Los recuerdos de la noche anterior giraban vagamente en su cabeza, como fragmentos de una película rota. Recordaba los aplausos, recordaba las risas, pero también recordaba la mirada penetrante de Diego. Sin embargo, la arrogancia de Pedro rápidamente disipó su preocupación. Se convenció a sí mismo de que su jefe solo estaba fanfarroneando para darle una lección moral. Era imposible que un CEO multimillonario quisiera llevarse a la esposa sencilla y aburrida de uno de sus empleados. Pedro arrastró los pies fuera del dormitorio hacia el salón. Esperaba encontrar un café caliente y una tostada con tomate, el desayuno que Clara solía prepararle, pero la mesa del comedor estaba vacía. La cocina, limpia y fría. No había señales de actividad culinaria. La irritación comenzó a crecer en su pecho. Estaba a punto de gritar el nombre de su esposa cuando sus ojos captaron la figura de Clara, sentada tranquilamente en el sofá del salón. Clara ya se había duchado y vestido. Llevaba un vestido oscuro y decente. Su rostro estaba fresco, aunque no había sonrisa en él. Pedro bufó con desdén al ver la apariencia de su esposa. Preguntó con tono burlón: «¿A dónde vas tan arreglada tan temprano, Clara? Ve a la cocina y prepárame un café, que me duele la cabeza». Luego, soltó una risita refiriéndose a lo de anoche. Dijo que Clara no debía tomarse en serio las palabras del señor Diego. Según Pedro, su jefe solo estaba contagiado por el ambiente festivo, o simplemente quería gastarle una broma. Dijo con confianza que ningún hombre de éxito querría a una mujer tan sosa como Clara, así que era mejor que dejara de soñar y volviera a sus deberes de esposa. Clara no respondió. Solo miró a Pedro con una expresión indescifrable. En sus ojos ya no había ira ni tristeza, solo un vacío y una calma que, extrañamente, incomodaron a Pedro. Clara señaló hacia la puerta de entrada. Allí, junto a la puerta, no había una maleta grande, solo un pequeño bolso que Clara solía llevar a las reuniones de la parroquia. Pedro frunció el ceño, confundido.
Volvió a preguntar. Si de verdad te vas a ir, ¿dónde están tus cosas? ¿Dónde está toda la ropa que te he comprado con el sudor de mi frente? Clara finalmente habló. Su tono era suave pero firme, clavándose directamente en el corazón de Pedro. Dijo que no se llevaba ni una sola prenda comprada por él. No se llevaba joyas, ni cosméticos, ni ningún aparato electrónico que él le hubiera regalado. Clara dijo que todas esas cosas las había comprado con el dinero de Pedro, siempre acompañado de quejas y comentarios sobre lo fastidiosa que era. Por lo tanto, lo dejaba todo. Solo se llevaba a sí misma, su título universitario y la dignidad que le quedaba. No necesitaba bienes materiales si el precio a pagar era la humillación diaria. Antes de que Pedro pudiera responder con ira, se oyó el suave ronroneo del motor de un coche que se detenía justo frente a la oxidada verja de su bloque de pisos. El sonido era diferente al de las motos o los coches ruidosos de los vecinos. Pedro se acercó rápidamente a la ventana y apartó la cortina. Sus ojos se abrieron de par en par. Frente a su modesto apartamento estaba aparcado un lujoso sedán negro brillante. El coche parecía larguísimo y elegante, en marcado contraste con el entorno denso y humilde del barrio. Un chófer con un impecable uniforme, gorra y guantes blancos, salió del asiento del conductor. Caminó con paso firme, abrió la verja y se situó cortésmente junto a la puerta trasera del pasajero. Los vecinos comenzaron a asomarse a sus ventanas, susurrando con una mezcla de admiración y curiosidad al ver un coche tan lujoso aparcado en su calle. Pedro sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Esto no era un farol. El señor Diego realmente había enviado a alguien a recogerla, y no era un taxi ni un coche de empresa cualquiera, sino un vehículo privado de alta gama cuyo precio probablemente equivalía al salario de Pedro durante décadas. Pedro se giró para mirar a Clara con el rostro pálido. Empezó a entrar en pánico, pero su orgullo le impidió disculparse. En su lugar, acusó a Clara de haberlo planeado todo para humillarlo. Clara se levantó, alisando los pliegues de su vestido. Cogió su pequeño bolso y dejó una gruesa carpeta marrón sobre la mesa del salón, justo delante de Pedro. Pedro preguntó bruscamente: «¿Qué hay en esa carpeta?». Clara respondió sin mirarlo que era un último recuerdo de su parte. Le pidió a Pedro que la abriera cuando ella se hubiera ido. Clara le dijo que disfrutara de la libertad que tanto había anhelado. Dicho esto, Clara se dirigió a la puerta. Pedro se quedó paralizado. Quería seguirla, pero sus piernas le pesaban. Vio desde el umbral cómo Clara salía al rellano. El chófer uniformado se inclinó respetuosamente ante Clara, tratándola como a una dama de la alta sociedad, un trato que Pedro nunca le había dado en sus 5 años de matrimonio. Clara entró en el lujoso habitáculo del coche. Antes de que la puerta se cerrara, Clara miró por última vez el edificio de ladrillo visto. Una mirada de despedida a un pasado doloroso. La puerta del coche se cerró herméticamente, silenciando todos los sonidos del exterior. El lujoso sedán se alejó lentamente, abriéndose paso entre los vecinos curiosos que observaban la escena con asombro. Pedro se quedó solo en el umbral de la puerta, bajo la luz cada vez más intensa del sol matutino. Sus sentimientos eran una mezcla de ira, vergüenza y confusión. Volvió a entrar y vio la carpeta marrón que Clara había dejado sobre la mesa. La agarró bruscamente y la abrió, esperando encontrar una demanda de divorcio o una carta de amor llena de arrepentimiento. Pero cuando sacó el contenido, sus ojos se desorbitaron. No eran cartas, sino un montón de facturas y justificantes de transferencia. Leyó hoja tras hoja con las manos temblorosas. Allí estaba el detalle de los pagos de su tarjeta de crédito, las cuotas de la moto deportiva de la que tanto presumía, y otras deudas de su estilo de vida. Junto a cada importe había un justificante de transferencia desde la cuenta personal de Clara, marcado como pagado. Pedro acababa de darse cuenta de que su mediocre sueldo mensual nunca había sido suficiente para financiar su vida de derroche. Resultó que Clara era quien, en silencio, había cubierto todos los déficits usando el dinero de la herencia de sus padres, algo que Pedro nunca supo. Y en la última hoja, una nota escrita a mano por Clara: «A partir del mes que viene, por favor, paga tú mismo». Los papeles cayeron de las manos de Pedro. Se desplomó en el suelo. Acababa de perder a la única persona que sostenía su vida, y ese día tenía que ir a trabajar y enfrentarse al jefe que se había llevado a su mujer. El ambiente en las oficinas de Hispania Global esa mañana era tenso para Pedro. Desde el momento en que entró en el vestíbulo del rascacielos, pudo sentir un cambio drástico en la forma en que la gente lo miraba. Normalmente, los recepcionistas y el personal de seguridad lo saludaban con respeto y una sonrisa amable, dada su posición como un gerente relativamente importante. Pero hoy sus saludos eran forzados y rígidos. En los pasillos hacia el ascensor, sorprendió a varios empleados cuchicheando mientras lo miraban de reojo. En cuanto sus miradas se cruzaban con la de Pedro, fingían estar ocupados o desviaban la vista. Pedro sabía exactamente de qué hablaban.
El chisme sobre el incidente de la fiesta se había extendido más rápido que un incendio forestal. La vergüenza comenzó a subirle por la nuca, pero enderezó la cabeza, intentando aferrarse a los restos de su arrogancia. Se convenció a sí mismo de que seguía siendo el gran gerente que la empresa necesitaba. Hoy era un día crucial para la carrera de Pedro. El calendario indicaba una reunión mensual del consejo directivo a la que asistirían los altos cargos y, por supuesto, su CEO, Diego. Pedro tenía programado presentar el informe de progreso trimestral de un proyecto valorado en millones de euros. Era su momento de demostrar su valía. Especialmente después del vergonzoso incidente, tenía que demostrar que los problemas personales no afectaban a su rendimiento profesional. Al llegar a su escritorio, vio a Vanessa ya sentada allí. La cara de la mujer era agria. Ya no había rastro de la sonrisa coqueta que solía dedicarle. Vanessa solo preguntó secamente si el material de la presentación estaba listo, porque no quería verse arrastrada por los problemas de Pedro si él fracasaba ese día. La frialdad de Vanessa ofendió un poco a Pedro, pero se contuvo. Respondió con arrogancia que todo estaba bajo control y que Vanessa solo tenía que sentarse y disfrutar del espectáculo. Llegó la hora de la reunión. La sala principal de reuniones, con sus paredes de cristal, ya estaba llena de directivos. El aire dentro era gélido, ya fuera por el aire acondicionado al máximo, o por la tensión que envolvía la gigantesca mesa redonda. Diego estaba sentado en la cabecera, en su imponente sillón. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos irradiaban una fuerte intimidación cuando Pedro entró. Pedro intentó sonreír con confianza, asintió cortésmente a todos y se dirigió al atril de presentaciones. Sacó su portátil de trabajo, lo colocó sobre el atril y conectó el cable del proyector. La gran pantalla detrás de él se iluminó, mostrando su escritorio. El problema comenzó cuando intentó abrir el archivo de la presentación guardado en una carpeta específica. Un cuadro de diálogo apareció en la pantalla pidiendo una contraseña. Pedro frunció el ceño. Recordaba haber configurado el portátil para que se abriera automáticamente. Intentó escribir su fecha de nacimiento, pero la pantalla tembló, indicando que la contraseña era incorrecta. Intentó con la fecha de aniversario con Vanessa. El resultado fue el mismo. El sudor frío comenzó a perlar su frente. El silencio de la sala hacía que el sonido de su tecleo frenético resonara con fuerza. Lo intentó de nuevo con otras combinaciones, pero el acceso seguía denegado. Los directores comenzaron a mirarse entre ellos, susurrando y cuestionando la preparación de Pedro. El pánico de Pedro se intensificó cuando se dio cuenta de un hecho que había ignorado durante mucho tiempo. En los últimos 3 años, nunca se había encargado realmente de los aspectos técnicos de la elaboración de informes. Era Clara quien siempre lo hacía todo. Cada fin de mes, Pedro simplemente dejaba un montón de datos brutos y desordenados en la mesa de la cocina y se iba a dormir o a jugar a videojuegos. Era Clara quien se quedaba despierta toda la noche procesando esos datos, convirtiéndolos en gráficos elegantes, redactando análisis agudos y creando presentaciones visualmente impactantes. También era Clara quien siempre se aseguraba de que el archivo fuera fácilmente accesible para Pedro por la mañana. Pedro acababa de darse cuenta de que no tenía ni idea de qué contraseña había puesto Clara para proteger los datos confidenciales de la empresa. Sin Clara, el avanzado portátil que tenía delante no era más que un trozo de metal inútil. Diego, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero resonó por toda la sala, rompiendo el pánico de Pedro. Preguntó si había un problema técnico o si, más bien, se trataba de un problema de competencia. Pedro tartamudeó, con el rostro pálido. Se excusó diciendo que el sistema del portátil estaba fallando, que de repente tenía un virus. Intentó esquivar la situación diciendo que presentaría el informe oralmente, sin apoyo visual. Pero el desastre no había terminado. Cuando uno de los consejeros preguntó por el porcentaje de aumento del margen de beneficio en el sector logístico, la mente de Pedro se quedó en blanco. No sabía la cifra. Intentó adivinar, pero su respuesta fue incoherente y sin sentido. Pregunta tras pregunta fue lanzada por los directores, y Pedro se quedó allí de pie como un tonto perdido en el bosque. No pudo responder a ninguna de las preguntas fundamentales sobre el proyecto que supuestamente dirigía. La reunión se convirtió en una masacre mental para Pedro. Vanessa, sentada detrás, parecía avergonzada, deseando no ser asociada con este fracaso fatal. Entonces Diego se levantó lentamente, miró a Pedro con una mezcla de lástima y desprecio. Dijo en voz alta que este incidente demostraba una cosa importante. Durante todo este tiempo, el brillante rendimiento del que Pedro siempre presumía no era fruto de su propio trabajo. Diego reveló que llevaba mucho tiempo sospechando, porque el estilo de redacción de los informes de Pedro era muy diferente a su forma de hablar cotidiana. Los informes eran inteligentes, analíticos y pulcros, mientras que Pedro era descuidado y poco detallista.
Diego continuó con una frase que fue como una sentencia de muerte para la carrera de Pedro. Dijo que, sin su esposa, Pedro no tenía ninguna habilidad. Pedro era solo la cara, mientras que el verdadero cerebro era la mujer que la noche anterior había insultado y desechado. Diego afirmó que la empresa necesitaba cerebros, no solo una cara bonita llena de palabrería. Con firmeza, Diego ordenó a Pedro que saliera de la sala de reuniones de inmediato, porque su presencia era una pérdida de tiempo para los directivos. Pedro fue expulsado como un niño travieso. Recogió su portátil con las manos temblando violentamente, conteniendo una vergüenza que le quemaba la cara hasta las orejas. Mientras salía por la puerta, pudo oír los bufidos de burla de sus colegas. Ese día, la reputación de Pedro como gerente competente se hizo añicos en el suelo de la sala de reuniones, justo donde él estaba de pie. Tras el humillante incidente en la sala de reuniones, el destino de Pedro cambió drásticamente en cuestión de horas. La decisión llegó esa misma tarde. No fue despedido, sino trasladado al departamento de archivo, en el almacén del sótano. Su puesto fue degradado de gerente a simple administrativo, su sueldo fue recortado, sus beneficios eliminados. Sin embargo, Pedro, terco como era, aún no aceptaba su derrota. Pensó que todo era un malentendido y que podría arreglarlo si lograba hablar con Diego en privado. La oportunidad se presentó esa noche. La empresa organizaba una cena de gala para recibir a importantes inversores de Oriente Medio. Aunque su puesto había sido degradado, el nombre de Pedro todavía figuraba en la lista de invitados que el sistema había enviado automáticamente una semana antes. Decidió asistir para suplicarle a Diego que le devolviera su puesto, y tal vez, que le ordenara a Clara volver a casa para ayudarle a trabajar de nuevo. Pedro llegó al vestíbulo del lujoso hotel donde se celebraba el evento. Llevaba el único traje caro que le quedaba, ya que la mayoría de su ropa estaba en la tintorería y no tenía dinero para recogerla. El ambiente de la fiesta era muy exclusivo. Los invitados hablaban en varios idiomas extranjeros, vestidos con ropa de diseñadores de renombre. Pedro se sintió pequeño y fuera de lugar. Buscó la figura de Diego entre la multitud. Poco después, la atención de toda la sala se centró en la entrada principal, que se abrió de par en par. Diego entró con paso firme y autoritario. Pero no fue la figura de Diego lo que dejó a todos boquiabiertos, sino la mujer que caminaba a su lado. Una mujer alta y esbelta caminaba con elegancia acompañando al CEO, vistiendo un sofisticado vestido largo de seda de color azul marino que caía maravillosamente, siguiendo el movimiento de su cuerpo, pero manteniendo un estilo recatado y no ceñido. Su cabello estaba recogido en un moño moderno pero sencillo, adornado con un pequeño broche que brillaba bajo las luces del salón. Su rostro estaba maquillado sutilmente, lo que realzaba su belleza natural, aquella que durante tanto tiempo había estado oculta por el cansancio y las cargas de la vida. Pedro tardó unos segundos en reconocerla. Se quedó boquiabierto, incrédulo. Era Clara, su esposa, a la que una vez llamó sosa, aburrida y provinciana. Ahora, esa mujer brillaba como un diamante recién pulido por manos expertas. Un aura de confianza emanaba de cada uno de sus pasos, muy diferente de la Clara que siempre andaba con la cabeza gacha en casa. Pedro estuvo a punto de dar un paso adelante, para saludarla, o quizás para reprenderla, pero sus pasos se detuvieron cuando vio a la delegación de inversores de Oriente Medio acercarse a Diego y Clara. La situación parecía un poco tensa. El traductor contratado por la empresa parecía estar atascado en el tráfico y aún no había llegado. Mientras tanto, el inversor principal, el señor Rashid, estaba impaciente y no paraba de hablar rápidamente en árabe con un tono elevado. Parecía decepcionado con una bienvenida que consideraba poco comunicativa. Diego mantenía la calma, pero le costaba entender los detalles de la queja del inversor debido a la barrera del idioma. El resto del personal permanecía en silencio, asustado. Nadie se atrevía a intervenir. En ese momento crítico, Clara dio un paso adelante con calma. Sonrió cortésmente al señor Rashid y comenzó a hablar. La voz de Clara sonó melodiosa y fluida mientras pronunciaba frases en un árabe perfecto. No solo traducía, sino que también utilizaba las normas de etiqueta y los términos de respeto específicos de la cultura de Oriente Medio. Algo que solo podría hacer alguien verdaderamente inteligente y culto. El rostro tenso del señor Rashid se transformó instantáneamente en una amplia sonrisa. Parecía sorprendido y encantado de encontrar a alguien con quien podía conversar en profundidad en su propio idioma. Ambos mantuvieron una cálida conversación durante varios minutos, mientras Diego observaba a Clara con una mirada de orgullo que no intentaba ocultar. Una vez que el ambiente se relajó, Clara se dirigió a Diego y le explicó, en un inglés también impecable y sin acento forzado, lo que el inversor quería. Resultó ser un pequeño malentendido sobre el menú halal que se servía. Clara lo había resuelto brillantemente, incluso recomendando un plato alternativo que dejó al inversor muy satisfecho.
Pedro, que observaba todo desde la distancia, sintió que las piernas le flaqueaban. Nunca supo que Clara hablaba árabe, y mucho menos inglés con esa fluidez. En casa, Pedro siempre le prohibía a Clara hablar o dar su opinión, considerando que su esposa no sabía nada del mundo exterior. Resultaba que había estado silenciando a un genio en su propia cocina. El señor Rashid le dio una palmada en el hombro a Diego y, en un inglés titubeante, elogió la suerte que tenía Diego de tener una compañera tan inteligente como Clara. Incluso asumió que Clara era la esposa de Diego, o, como mínimo, una socia de negocios de su mismo nivel. Diego no lo negó, simplemente sonrió y dijo que Clara era la mejor asesora que acababa de encontrar. Fue entonces cuando Pedro, que no podía soportarlo más, intentó abrirse paso. Llamó a Clara por su nombre con voz ronca, esperando que ella se girara y se diera cuenta de que su marido estaba allí. Clara se giró lentamente. Su mirada se encontró con los ojos de Pedro. No había anhelo en ella. Solo la mirada distante de un profesional hacia un extraño que interrumpe. Diego, al percatarse de la presencia de Pedro, hizo una seña. Dos guardias de seguridad corpulentos bloquearon inmediatamente el paso de Pedro, impidiéndole armar un escándalo frente a los invitados VIP. Pedro intentó resistirse, gritando que esa mujer era su esposa, pero su voz se ahogó con la música de la orquesta que volvía a sonar. Desde la distancia, vio a Clara volver a conversar con los inversores, riendo suavemente y pareciendo muy feliz. Esa imagen abofeteó a Pedro con más fuerza que cualquier golpe físico. Se dio cuenta de que Clara no solo había cambiado su apariencia, sino que se había transformado en una persona inalcanzable para él. Esa noche, en medio del lujo de la fiesta, Pedro se sintió el hombre más pobre y estúpido del mundo. Retrocedió lentamente, saliendo de aquel magnífico salón hacia la oscuridad de la noche, llevando consigo un arrepentimiento que apenas comenzaba a crecer en su corazón. Esa noche, Pedro regresó a su piso alquilado con el paso cansado de un soldado derrotado. La imagen de Clara, radiante junto a Diego en la lujosa fiesta, todavía danzaba en su mente, torturándolo con un remordimiento mezclado con un ego herido. Abrió la puerta, que no estaba cerrada con llave, y fue recibido por la oscuridad y un olor a rancio que comenzaba a apoderarse del lugar. No había luces encendidas para darle la bienvenida, no había aroma de comida caliente, y lo más doloroso, no estaba la sonrisa amable de Clara que solía recibirlo, incluso cuando llegaba tarde. La casa se sentía muerta, exactamente como su carrera y su futuro. Pedro arrojó su traje caro sobre el sofá, que estaba cubierto de ropa sucia. Desde que Clara se fue, no había lavado ni ordenado nada. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero. Restos de comida comenzaban a pudrirse, atrayendo hormigas, y el suelo estaba polvoriento. El estómago de Pedro rugió, recordándole que no había cenado al ser expulsado de la fiesta. Caminó hacia la cocina y abrió bruscamente la despensa, esperando encontrar fideos instantáneos o pan. La nevera solo contenía agua fría. La frustración alcanzó su punto máximo. Cerró la puerta de la nevera de un portazo. En ese momento, la puerta principal se abrió bruscamente. Vanessa entró con el ceño fruncido, quejándose en voz alta. Estaba furiosa porque Pedro no había respondido a sus mensajes en todo el día, y no le había comprado el bolso de marca que le prometió la semana pasada. Vanessa gritó, exigiendo lo que le correspondía, asumiendo que Pedro la estaba evitando por tacaño. Pedro, mareado, se masajeó las sienes. Intentó explicar que tenía problemas en el trabajo y que lo habían trasladado, pero Vanessa no quiso escuchar. Siguió insistiendo, diciendo que se sentiría avergonzada ante sus amigas si no llevaba algo nuevo a la reunión de mañana. En medio de la acalorada discusión, la mirada de Pedro se posó en la gruesa carpeta marrón que aún yacía en la mesa del salón. La carpeta que Clara había dejado. Una mezcla de curiosidad y un mal presentimiento lo invadió de repente. Había ignorado esa carpeta, demasiado ocupado en su propia arrogancia. Pero ahora, sintiéndose acorralado, necesitaba saber cuál era el último mensaje de su esposa. Con manos temblorosas, Pedro cogió la carpeta y rompió el sello frente a Vanessa, que seguía refunfuñando. El contenido se desparramó sobre la mesa. No eran cartas de amor, ni una demanda de divorcio, sino un montón de papeles llenos de cifras. Vanessa, al verlo, se calló. Sus ojos se entrecerraron al ver las fantásticas sumas. Pedro tomó la primera hoja. Era el extracto de su tarjeta de crédito. Allí figuraban compras de relojes de lujo, cenas en restaurantes caros con Vanessa, e incluso el alquiler de un coche deportivo para aparentar. Pedro nunca se había preocupado por las facturas, pensando que su sueldo era suficiente. Pero al ver el total, sus ojos se desorbitaron. Su sueldo de gerente no cubría ni la mitad de la factura total. En la siguiente hoja había un extracto bancario de Clara.
Pedro leyó sin aliento. Resultaba que cada mes, Clara transfería grandes sumas de dinero de su cuenta personal para liquidar todas las tarjetas de crédito y cuotas de Pedro. Una pequeña nota manuscrita de Clara en una esquina decía que ese dinero era de la herencia de sus difuntos padres, que en realidad quería usar para empezar un negocio o para un viaje, pero que se había gastado en cubrir la fachada de su marido, para que no lo persiguieran los cobradores de deudas. Clara había sido el escudo financiero de Pedro durante años sin que él lo supiera. Le había permitido sentirse rico y poderoso, cuando en realidad no era más que un parásito que vivía del dinero de su esposa. Esa realidad golpeó a Pedro con más fuerza que un puñetazo. Abrió la última hoja, que contenía notificaciones de bancos y varias aplicaciones de préstamos online. Como Clara se había ido y había dejado de pagar, todas las facturas vencían ahora a la vez. El móvil de Pedro, en el bolsillo de su pantalón, vibró violentamente. No era un mensaje, sino docenas de ellos, llegando en rápida sucesión. Lo abrió con temor. La pantalla de su teléfono estaba llena de amenazas de cobradores de deudas. Le enviaban mensajes groseros, reclamando el pago del coche, préstamos personales, e incluso las facturas de compras a plazos que Pedro usó para comprarle regalos a Vanessa. Su teléfono empezó a sonar sin parar con números desconocidos. Vanessa, que también había leído los papeles, retrocedió unos pasos. Su rostro, antes enfadado, ahora era frío y lleno de asco. Acababa de darse cuenta de que la riqueza de Pedro era falsa. El hombre que presumía de ser una mina de oro resultó ser una cáscara vacía ahogada en deudas. Vanessa soltó una risa cínica, una risa que dolía. Miró a Pedro de pies a cabeza con desprecio. Dijo que no se rebajaría a estar con un hombre pobre que vivía a costa de su esposa. Sin dudarlo un instante, Vanessa cogió su bolso, se dio la vuelta y salió de la casa. Pedro intentó llamarla, suplicándole que no lo abandonara en un momento tan difícil, pero Vanessa ni siquiera se giró. El sonido de la puerta al cerrarse de golpe fue el broche final de esa noche oscura, dejando a Pedro solo con una montaña de deudas a punto de devorarlo. Al día siguiente, la noticia de la caída de Pedro se extendió como la pólvora en la oficina. Si ayer la gente susurraba sobre su esposa robada por el jefe, hoy el tema se había caldeado con el drama de su ruptura amorosa. Vanessa, no queriendo que su reputación se viera empañada por su cercanía a un perdedor, decidió tomar medidas drásticas. A la hora del almuerzo, cuando la cafetería de la empresa estaba abarrotada, Vanessa se acercó deliberadamente a la mesa donde Pedro estaba sentado solo, comiendo un tupper de arroz blanco frío que había traído de casa porque no tenía dinero. Sin rodeos, Vanessa habló en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que la oyeran en las mesas cercanas. Insultó a Pedro llamándolo estafador. Gritó que la había engañado, haciéndose pasar por rico cuando en realidad era un parásito que vivía de su mujer. Vanessa dejó claro delante de todos que su relación había terminado en ese mismo instante. Ya no quería que la asociaran con un hombre que ni siquiera podía pagar las cuotas de su propio coche. Las palabras de Vanessa fueron como cuchillos que desollaron la dignidad de Pedro en público. Otros empleados contenían la risa. Algunos incluso grabaron descaradamente la escena con sus móviles. Pedro solo pudo bajar la cabeza. Su cara ardía de una vergüenza insoportable. El arroz en su boca sabía a arena. Después de que Vanessa se marchara altivamente, Pedro corrió hacia el baño de hombres al final del pasillo. Se encerró en uno de los cubículos. Su respiración era agitada. El sudor frío empapaba su camisa arrugada. La presión mental era abrumadora. Las deudas, el acoso de los cobradores, el trabajo degradado a mozo de almacén, y ahora, la humillación de la mujer que creía que lo amaba. Su mente estaba en blanco. En su desesperación, la mano de Pedro buscó en el bolsillo de su pantalón, sacando un pequeño envoltorio con pastillas tranquilizantes de alta dosis que había conseguido de un viejo conocido del mundo de la noche. Sabía que era una droga ilegal que podría costarle el puesto si lo descubrían, pero necesitaba una vía de escape. Con manos temblorosas, Pedro se tragó una pastilla sin agua. Apoyó la cabeza en la pared del cubículo, esperando que el efecto comenzara. Una falsa sensación de calma empezó a extenderse, pero su tranquilidad no duró mucho. Se oyó el sonido de unos pasos firmes entrando en el baño, seguido de una voz grave que conocía muy bien. Era la voz de Diego. El CEO estaba haciendo una inspección sorpresa de la limpieza de la oficina. Pedro entró en pánico. Se apresuró a tirar de la cadena, arreglarse la ropa y esconder el resto de las pastillas en su calcetín. Cuando salió del cubículo, se encontró cara a cara con Diego, que se estaba lavando las manos. Diego lo miró a través del espejo. Sus ojos de halcón se entrecerraron, notando el extraño comportamiento de Pedro. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos y sudaba profusamente. Diego no lo confrontó directamente sobre las drogas, pero le dio una fría advertencia.
Dijo que la empresa tenía tolerancia cero con los empleados improductivos o con comportamiento sospechoso. Le recordó a Pedro que incluso su puesto en el almacén no estaba seguro si su rendimiento seguía siendo el de un zombi. Después de que Diego se fuera, Pedro se deslizó hasta el suelo. Se sentía sin fuerzas. Sin nadie a quien recurrir en esa ciudad cruel, Pedro decidió llamar a la única persona que quizás todavía lo escucharía: su madre en el pueblo. Con el poco saldo que le quedaba, marcó el número de la casa de su madre. En cuanto oyó la voz ronca de su madre al otro lado, las defensas de Pedro se derrumbaron. Lloró como un niño, quejándose de lo mal que lo estaba pasando, que la gente lo había calumniado y que un amigo le había robado todo su dinero. Mintió para cubrir su propia miseria, esperando que su madre sintiera lástima y le enviara los ahorros de la cosecha. Sin embargo, la respuesta de su madre dejó a Pedro sin palabras. Al otro lado, su madre sonaba confundida. Le preguntó por qué decía que estaba pasando apuros, si su esposa, Clara, acababa de llamarla esa mañana con una noticia maravillosa. Su madre le contó, con la voz temblorosa de la emoción, que Clara acababa de reservarles a ella y a su padre un viaje VIP a Roma para el mes siguiente. Todos los gastos estaban pagados por Clara. Incluso les había enviado una generosa cantidad de dinero para que pudieran comprar recuerdos en la ciudad santa. Su madre no paraba de alabar a Clara, llamándola una nuera santa y una bendición para la familia. Luego su madre preguntó con un tono de sospecha: ¿por qué te quejas de que no tienes dinero? Empezó a regañar a Pedro, acusándolo de no ser agradecido por tener una esposa tan buena como Clara. Tu madre te aconseja que te portes bien y cuides de Clara, porque mujeres como ella son una en 1.000.000. Al oír eso, a Pedro se le hizo un nudo en la garganta. No pudo decirle a su madre que se había divorciado y echado al ángel que ella tanto elogiaba por una mujer que acababa de abandonarlo en la cafetería. Pedro colgó bruscamente, con las manos temblando. El sentimiento de culpa lo golpeó con fuerza. Clara, la mujer a la que había humillado y abandonado, todavía honraba a los padres de Pedro a pesar del dolor que él le había causado, mientras que él, su propio hijo, solo sabía causar problemas. Pedro sollozó en silencio en el rincón del baño, dándose cuenta de que lo había perdido absolutamente todo. Había pasado una semana desde la fiesta que cambió su destino, y el ambiente en la sede de Hispania Global era diferente. En la planta más alta, en el despacho del CEO con paredes de cristal y vistas a la metrópoli, Clara observaba el ajetreo del tráfico. Ya no llevaba vestidos sencillos y descoloridos. Ahora vestía un elegante traje de chaqueta, diseñado a medida para ser profesional y recatado a la vez. Su cabello, recogido con estilo, enmarcaba un rostro ahora más fresco y luminoso. Acababa de terminar una reunión estratégica con los jefes de división. En esa reunión, no se había limitado a sentarse en silencio junto a Diego. Habló, aportó ideas y corrigió un error fatal en los cálculos de costes logísticos que había pasado desapercibido. Todos en la sala la escuchaban con admiración. Finalmente veían que la mujer despreciada por su marido tenía una mente mucho más aguda que la de la mitad de los directores juntos. Pero una pregunta seguía rondando la mente de Clara. ¿Por qué Diego hacía todo esto? ¿Era solo lástima o había otro motivo? Sus pensamientos se interrumpieron cuando Diego entró con 2 tazas de té. Se quedó a su lado, mirando la ciudad en silencio. Un silencio cómodo. Diego rompió el silencio. Le preguntó si recordaba la vieja biblioteca de la universidad donde ambos estudiaron. Clara se giró, confundida. Se había graduado con honores en una prestigiosa universidad, pero no recordaba haber conocido a Diego allí. Diego sonrió levemente. Fue a su escritorio, abrió un cajón y sacó un anuario antiguo. Se lo entregó a Clara, abierto en la página de los mejores graduados de hacía 10 años. Allí estaba la foto de una joven Clara, sonriente, y justo 2 filas más abajo, la foto de Diego. Clara se sorprendió. Acababan de darse cuenta de que eran de la misma facultad, solo que de diferentes carreras. Diego explicó que él era un estudiante de último año que pasaba mucho tiempo en la biblioteca. A menudo veía a Clara en el mismo rincón, rodeada de libros, estudiando con fervor mientras otros socializaban. Admiraba en secreto su inteligencia y dedicación. Tuvo la intención de presentarse, pero estaba demasiado ocupado con la startup que ahora era Hispania Global. Cuando volvió a buscarla, se enteró de que esa mujer brillante se había casado con Pedro, un estudiante de primer año conocido solo por su cara bonita y su labia. Diego confesó que se sintió decepcionado al saber que Clara se había casado con un hombre que no podía apreciar su potencial. Conocía a Pedro, su carácter narcisista. Por eso, cuando Pedro solicitó trabajo en su empresa 5 años atrás, Diego lo aceptó. No porque Pedro fuera competente, sino porque quería vigilar a Clara desde lejos. Quería asegurarse de que la mujer genial que una vez admiró fuera feliz, pero la realidad fue otra.
Diego reconocía el estilo de Clara en los informes de Pedro. Sabía que era ella quien hacía todo el trabajo. Veía a Clara cada vez más delgada y apagada en cada evento de la empresa. El punto de inflexión fue la noche de la fiesta. Cuando Pedro ofreció a su esposa, Diego sintió que era una señal. No podía seguir permitiendo que ese diamante fuera pisoteado en el barro. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No podía creer que alguien la hubiera valorado tanto, incluso cuando ella misma había olvidado cómo valorarse. Diego la miró fijamente. Afirmó que no la había traído para convertirla en su amante. La había traído porque la empresa necesitaba su cerebro. Le entregó una carpeta oficial. Era una carta de nombramiento. A partir de ese día, Clara ya no era una asistente, sino la directora de operaciones. Una posición que la convertía automáticamente en la jefa de todos los gerentes, incluido Pedro en el almacén. Diego dijo que se merecía ese puesto por su competencia. El análisis de mercado que Clara había hecho la noche anterior había salvado a la empresa de pérdidas millonarias. Quería que Clara brillara por sí misma, no a la sombra de un marido ingrato. Clara aceptó la carpeta, conmovida. Por primera vez en su vida, se sintió reconocida como una persona completa. Mientras tanto, muy abajo, en el polvoriento almacén, Pedro estornudaba mientras levantaba pesadas cajas de archivos. Le dolía la espalda, tenía las manos llenas de ampollas, oía rumores sobre una nueva directora de operaciones. No le importaba. Solo pensaba en cómo conseguir la cena, porque su cartera estaba completamente vacía. No sabía que la nueva directora que decidiría su destino mañana era la mujer a la que solía ordenarle que fregara los platos mientras le gritaba. La rueda del destino giraba rápidamente, y Pedro estaba justo en el camino de ser aplastado. Esa mañana lloviznaba, tiñendo Madrid de un gris melancólico que reflejaba el estado de ánimo de Pedro. Acababa de ser desahuciado de su piso por no pagar el alquiler. El viejo coche de empresa que usaba también había sido embargado. Ahora, Pedro estaba de pie en la parada del autobús frente al edificio de Hispania Global, con un aspecto deplorable. Su camisa estaba arrugada, su pantalón descolorido y sus zapatos, antes relucientes, estaban cubiertos de barro. Miró el imponente rascacielos con una mezcla de sentimientos. Allí estaba Clara. Había oído que ahora ocupaba un gran despacho en la última planta. Un profundo remordimiento lo golpeó, pero se mezclaba con una desesperación que lo volvía temerario. Pensó que Clara era una mujer blanda. Estaba convencido de que si le suplicaba, si se humillaba lo suficiente, su corazón se ablandaría. Con esa falsa convicción, entró en el majestuoso vestíbulo. Se plantó en medio del acceso a los ascensores ejecutivos, esperando a Clara. Su corazón latió con fuerza cuando las puertas de cristal se abrieron y un coche de lujo se detuvo. El chofer abrió la puerta y salió Clara. Su aspecto era imponente. Llevaba un traje de chaqueta azul marino que irradiaba autoridad. Detrás de ella, Diego la acompañaba, manteniendo una distancia respetuosa. Al verla, las defensas de Pedro se vinieron abajo. Corrió hacia ella y, sin importarle las cientos de miradas, se arrojó al suelo de mármol. Se arrodilló y luego se postró a los pies de Clara. El vestíbulo quedó en un silencio sepulcral. Pedro levantó su rostro bañado en lágrimas, mirándola con una expresión lastimera. Con voz ronca, comenzó a suplicar. La llamó cariño, un apodo que rara vez usaba. Se disculpó por todos sus errores. Juró que cambiaría. Le rogó que volviera con él, que no podía vivir sin ella. Intentó manipularla emocionalmente en público, esperando que la presión la obligara a perdonarlo. Clara no se movió. Lo miró con una expresión indescifrable. Su rostro estaba tranquilo, frío como el hielo. Dejó que Pedro terminara su actuación. Cuando él calló, esperando una respuesta, Clara habló. Su voz era suave, pero en el silencio del vestíbulo se oyó con claridad. Le preguntó a Pedro si recordaba la noche en que ella tuvo una fiebre de 40 grados. Esa noche, le suplicó que la llevara al médico. ¿Y qué hizo él? La acusó de ser una quejica, la dejó encerrada en casa, y se fue de karaoke con sus amigos. Le recordó también que cuando la madre de ella murió, él se negó a llevarla al pueblo para el funeral, argumentando que la gasolina era cara, aunque ese mismo día se había comprado unos zapatos de marca. ¿Dónde estaba tu arrepentimiento entonces?, preguntó Clara con voz temblorosa. ¿Dónde estaban tus lágrimas cuando yo te necesitaba? Pedro se quedó mudo, pálido. Clara continuó con firmeza. Dijo que las lágrimas de Pedro no eran de arrepentimiento por haber perdido su amor, sino de miedo por haber perdido su cajero automático y su sirvienta gratuita. Afirmó que ya no era la mujer tonta que se dejaba engañar por un drama barato. Lo perdonaba como ser humano, pero volver con él, jamás. Ni siquiera la basura recoge lo que ya ha tirado, y mucho menos una persona, dijo.
Para ella, Pedro había muerto la noche en que la ofreció como un objeto. Retrocedió un paso. Lo miró por última vez como a un extraño. Adiós, Pedro. Disfruta de lo que has sembrado. Dicho esto, Clara se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Diego hizo una seña al jefe de seguridad. 4 guardias corpulentos agarraron a Pedro, que seguía aturdido en el suelo, y lo obligaron a levantarse. Lo arrastraron por el vestíbulo, bajo las miradas de desprecio y lástima de cientos de empleados, lo arrojaron fuera, a la acera mojada por la lluvia. La puerta de cristal se cerró, separando su mundo oscuro del mundo brillante de Clara. A través del cristal, vio la espalda de Clara desaparecer tras las puertas del ascensor, dejándolo solo en una humillación perfecta. La intensa lluvia que caía sobre Madrid no podía limpiar la humillación que Pedro acababa de sufrir. Se acurrucó bajo el toldo de una tienda cerrada, no lejos del rascacielos donde su exesposa reinaba. Estaba empapado y temblando de frío, pero el fuego de la ira y la venganza ardía en su interior. En su mente ofuscada, se veía como una víctima de una conspiración entre Diego y Clara. Su ego se negaba a admitir que todo era culpa suya. Culpaba a Clara, a quien consideraba cruel e ingrata. Su estómago rugía de hambre. Rebuscó en su mochila y sus dedos tocaron algo en un bolsillo secreto. Era un talonario de cheques de la empresa, de cuando aún era gerente. Un cheque en blanco. Una idea loca y desesperada surgió en su mente. Conocía la firma de Diego. Creía que podía falsificarla. Si conseguía una gran suma de dinero podría huir y empezar de nuevo. Con las manos temblando, pidió un bolígrafo prestado a un vendedor ambulante. Sobre el papel húmedo del cheque, escribió una cifra astronómica. Imitó cuidadosamente la firma de Diego. Con el cheque en la mano, caminó hacia una sucursal bancaria cercana. Intentó parecer presentable, esperando que el cajero no sospechara. Se acercó a la ventanilla, el corazón le latía a 1000 por hora. Le entregó el cheque al empleado, diciendo que era un asunto urgente para el señor Diego. El cajero lo examinó, dudando al ver el aspecto desaliñado de Pedro en contraste con la enorme cantidad solicitada. El empleado pidió un momento para verificar la firma con su supervisor. Los minutos pasaron como horas. Pedro empezó a ponerse nervioso. Lo que no sabía era que, desde que Clara era directora, había implementado un nuevo sistema de seguridad financiera. Cada cheque por encima de cierta cantidad requería una doble verificación digital a través de una aplicación conectada directamente a los móviles de los directivos. En la oficina, Clara recibió la notificación. Vio el número de serie del cheque, caducado, y la ubicación del banco. Supo al instante quién era. Con calma presionó el botón de rechazar y llamó a la seguridad del banco y a la policía. De vuelta en el banco, Pedro seguía esperando. De repente, 2 guardias de seguridad se acercaron a él. Las puertas automáticas se bloquearon. El pánico se apoderó de él. Las sirenas de la policía sonaron fuera. El gerente del banco salió y señaló a Pedro. «Este hombre está intentando cometer un fraude». Pedro intentó negarlo, pero la policía no escuchó. Lo esposaron. Mientras lo registraban, un policía encontró el pequeño envoltorio con las pastillas ilegales en su bolsillo. La situación pasó de mala a catastrófica. No solo estaba arrestado por intento de estafa, sino también por posesión de drogas. Las rodillas de Pedro cedieron y se derrumbó. Esta vez, su llanto era real. Se dio cuenta de que su vida había terminado. La amenaza de años de prisión se cernía sobre él. La policía lo arrastró hacia el coche patrulla. Al otro lado de la calle, se detuvo un sedán negro de lujo. La ventanilla trasera bajó. A lo lejos, Pedro vio un par de ojos que lo observaban. Era Clara, sentada en el cálido y seco interior de su coche, mirándolo con una expresión indescifrable. No había triunfo ni burla en su mirada, solo una mezcla de lástima y firmeza. Clara no se movió, simplemente observó cómo el karma hacía su trabajo. Pedro gritó su nombre, suplicando ayuda, pero su voz se perdió en el sonido de la lluvia y las sirenas. La ventanilla del sedán volvió a subir. El coche se alejó, llevándose a Clara hacia su brillante futuro, dejando a Pedro encerrado en el furgón policial, rumbo a la oscuridad que él mismo había creado. 5 años es mucho tiempo para cambiar el rostro de una ciudad, pero se siente como 5 siglos para alguien que los ha pasado tras las rejas. La pesada y oxidada puerta de la prisión se abrió con un chirrido doloroso. Pedro salió, parpadeando ante el sol de la mañana, que le resultaba extraño. Nadie vino a recogerlo. Su madre había fallecido hacía 1 año, y ni siquiera le permitieron asistir al funeral. Ahora estaba completamente solo. La apariencia de Pedro había cambiado drásticamente. El hombre que una vez se enorgullecía de su atractivo ahora parecía mucho mayor. Su pelo estaba canoso, su piel curtida por el trabajo forzoso, estaba flaco, encorvado, y le faltaba un diente.
Caminaba sin rumbo por las aceras de una Madrid más moderna y bulliciosa. Se sentía como un fantasma del pasado. Intentó buscar trabajo, pero en cuanto veían su historial penitenciario, lo echaban. Cansado, se sentó en un banco de un parque frente a un cruce concurrido. Al otro lado de la calle, una pantalla gigante en un centro comercial de lujo mostraba anuncios. De repente, la programación cambió a un programa de entrevistas de negocios. El corazón de Pedro se detuvo. El rostro que apareció en la pantalla era el de Clara. Más hermosa, más elegante. Debajo de su nombre ponía Clara Aznar, CEO de Hispania Global, empresaria del año. Clara estaba siendo entrevistada, sentada con una postura impecable. A su lado, Diego la miraba con amor y admiración. En el regazo de Diego, un niño de unos 4 años jugaba felizmente. La voz de Clara resonó por la plaza. Pedro escuchó cada palabra, conteniendo la respiración. La clave de mi éxito, decía Clara en la pantalla, sonriendo a Diego, no es solo el trabajo duro, sino encontrar el entorno adecuado. Antes era como una semilla plantada en tierra árida, a punto de morir de sed. Pero mi marido, y miró a Diego, me trasplantó a un suelo fértil, me regó con confianza, y me dio espacio para crecer. Para una mujer, su pareja es el reflejo de su futuro. Si estás con la persona equivocada, te marchitarás. Si estás con la correcta, florecerás. Esas palabras abofetearon a Pedro con más fuerza que la sentencia del juez. Se dio cuenta de que la tierra árida era él. Él había hecho que Clara se marchitara. Y ahora, en manos de un hombre que sabía valorarla, Clara era una mujer poderosa y respetada. Miró al niño en la pantalla. Ese debería haber sido su hijo, su vida. Lágrimas silenciosas rodaron por sus sucias mejillas. De repente, el semáforo se puso en rojo. Una fila de coches de lujo se detuvo justo enfrente. Uno de ellos era un sedán negro idéntico al que recordaba. A través de la ventanilla pudo verlos. Clara y Diego, riendo con su hijo, estaban a solo unos metros de él. Pedro se levantó instintivamente, pero se detuvo al ver su propio reflejo en el espejo de una moto aparcada. Vio a un vagabundo sucio y miserable. Se dio cuenta de que ya no tenía derecho a acercarse. Clara pareció mirar por la ventanilla hacia el parque. Sus miradas parecieron cruzarse por un instante. Pedro contuvo el aliento, esperando un mínimo reconocimiento. Pero la mirada de Clara estaba vacía. Miró brevemente y luego se volvió hacia su marido y su hijo, sonriendo feliz. No lo reconoció. Para ella, el vagabundo al borde de la carretera era solo parte del paisaje urbano. Pedro había sido borrado por completo de su vida. El semáforo se puso en verde. El lujoso sedán se alejó, desapareciendo en la distancia. Pedro se desplomó de nuevo en el banco. Sacó un trozo de pan duro que había recogido de una papelera y lo mordisqueó. A veces tienes que perder la luna para darte cuenta de que solo estabas aferrado a la basura, susurró para sí mismo con voz ronca. El sol comenzó a ponerse. Se acurrucó en el banco, preparándose para dormir, usando como manta un periódico viejo que casualmente publicaba en portada la noticia del éxito de su exmujer. Este era el final de su historia. No habría milagros ni segundas oportunidades, solo un arrepentimiento eterno que lo acompañaría hasta el final de sus días. Una cadena perpetua mucho más tortuosa que cualquier prisión. La justicia, a su manera, había sido perfecta.